Estamos en vivo con todos ustedes, amigos. Una cosa es hacer radio, otra televisión y algo muy distinto, radio y televisión al mismo tiempo, desde el estudio, ininterrumpidamente con todos ustedes en el día 374 de la cuarentena. Ya listos para nuestra primera conversación de hoy con Daniel Santolo, politólogo especialista en sistemas electorales, miembro del Comité Político Nacional de Avanzada Progresista, miembro de la Mesa de Diálogo Nacional, profesor de la Universidad Central de Venezuela, diputado suplente a la Asamblea Nacional. Daniel, siempre es un gusto, bienvenido. Buen día, Eduardo, un abrazo y bueno, deseándote mucha salud a ti y a todos tus oyentes. Gracias, Daniel, siempre te sigo, me parece que tu posición expresada en las redes sociales es muy consecuente, es muy coherente, es pertinente. Yo decía esta mañana que en medio de, todas estas angustias que tenemos por el coronavirus, hay grandes problemas que nos tienen que llevar a focalizar el tema de las elecciones. ¿Qué vamos a hacer ante las elecciones? Que estarán siempre cerca en la fecha. Hay gente que le da distintas interpretaciones sobre el potencial que éstas tendrían para la salud de la democracia, dependiendo de lo que hagan los actores y las organizaciones de la política. Al día de hoy, en medio de estas urgencias por el coronavirus y otros temas, ¿cómo crees tú que va quedando el tema electoral ante los venezolanos? Bueno, ahí hay una realidad bastante grave, ¿no? Estamos atravesando una crisis multifactorial en el país, no solo política, entonces hablamos de una crisis de salud, una crisis económica. Venezuela está atravesando uno de sus peores momentos en nuestra historia reciente. Frente a eso, ¿qué sucede? Bueno, la única manera nosotros tenemos de recuperar la democracia es con más democracia. No hay otra forma. Frente a un gobierno autoritario, un gobierno que quiere imponerse, no solo por la fuerza, sino utilizando los mecanismos de poder que da el Estado, bueno, frente a eso tenemos nosotros que practicar mayor y mejor democracia. Y una forma de hacer eso es fortaleciendo nuestras organizaciones, no solo las organizaciones políticas, también las organizaciones, los gremios, los sindicatos, todo, porque de lo contrario estamos abandonando el espacio político. Y este espacio político, ¿quién lo ocupa? Lo ocupa el gobierno. El gobierno tiene bien claro cuál es su objetivo. Su objetivo es mantenerse por años, convertirse, como lo ha venido haciendo, en un partido hegemónico, donde maneja a su real entender el Estado. Bueno, frente a eso, ¿qué hacemos? Hay dos opciones: nos rendimos, nos retiramos, o impulsamos movimientos sociales para recobrar la democracia desde la democracia. Y las elecciones que se nos van a presentar es un mecanismo. La gente cree que elegir es solo ir a votar el día de las elecciones. No, un proceso electoral te da a ti la posibilidad de conectarte con la gente, de llevar un mensaje, de organizar, de fortalecer grupos alternativos de poder. Eso es lo que procura un proceso electoral. Si tú tienes una gobernación, una alcaldía, desde allí puedes mejorar la situación de los venezolanos que te toca dirigir y fortalecer la democracia. Bueno, tenemos aquí un ejemplo: los alcaldes de la zona metropolitana. ¿Qué están haciendo? Bueno, trabajando al lado de la gente. ¿Qué están haciendo los gobernadores de oposición? Yo siempre nombro a Lady Gómez en el Táchira. Bueno, trabajando al lado de la gente. Ese es el objetivo. Abandonar esos espacios para mí no tiene sentido. Entonces, bueno, yo lo que digo es que construir democracia pasa por participar, pasa por organizarnos, pasa por poner de lado las aspiraciones personales. Frente a esta tragedia que estamos atravesando, la única manera de resolver la crisis económica como de salud es poniéndonos de acuerdo. Y la democracia también lleva a eso, a sentarnos con aquel que es nuestro adversario. ¿Para qué? Para conseguir acuerdos que mejoren la calidad de vida de los venezolanos. ¿Cómo es posible que ahorita Venezuela se esté debatiendo si podemos o no podemos traer una vacuna para nuestra población? Porque, bueno, hay gente que no quiere dar su brazo a torcer, entonces tenemos recursos fuera del país confiscados. Bueno, entonces vemos que un gobierno también que se aprovecha de eso, porque todo el discurso gira alrededor de las sanciones. Entonces el gobierno irresponsablemente no hace nada, pero tiene una gran justificación. Dice, bueno, yo no puedo por esto, yo no puedo porque no tengo dinero, yo no puedo porque me tienen sancionado, no llega el gasoil por tal cosa. Bueno, pero frente a eso yo creo que tenemos que sentarnos, y esa es la idea del Parlamento, con estas conversaciones que se han venido dando a nivel nacional. Ojalá el gobierno entienda que eso es verdad, que no sea nada más que una campaña
para el gobierno tomar, si se quiere, ventaja, y que entienda que hay que sentarse de verdad, ponernos de acuerdo con los sectores productivos, con los trabajadores, con todo este sistema que nos está, si se quiere, llevando la situación del país grave, problema de la economía, del salario. Bueno, eso se tiene que discutir abiertamente en una mesa. Daniel, hasta este momento, ¿qué intensidad previsible podría tener la abstención en un próximo escenario electoral? Bueno, es lamentable, pero ahorita todavía estamos manteniendo, y los estudios que por lo menos me han llegado a mis manos, se habla de más de un 60% de la abstención. La gente no cree en nadie, Eduardo. Hay un sector del país que creo que abarca casi el 60% de la población, que no cree ni en el gobierno, ni cree en la oposición, ni en las oposiciones. Bueno, los liderazgos aquí todos han sido destruidos. Aquí no hay un líder que tenga más de 5, 6, 7%. Aquí no hay un partido político que te llegue al 3, 4% de aceptación. De frente a eso hay un mundo de gente que está despreciando la política, que se está desconectando de la sociedad. ¿Para qué? Para resolver sus problemas. Porque frente a esta tragedia que estamos atravesando, que el día a día tú tienes que ver cómo consigues para medio comer o cómo cuidarte para que no caigas enfermo, porque bueno, sabemos cuál es la trágica situación de nuestros hospitales. Bueno, la gente empieza a apartarse de la política, no cree en nadie. Bueno, y ese es el peor momento que estamos atravesando. Si nosotros llegamos así a finales de año, cuando se van a dar, porque se van a dar, eso hay que anotarlo, las elecciones de gobernadores y posiblemente las de alcaldes, bueno, ¿qué va a suceder? Simple, que el gobierno nuevamente, con su pírrico 20-25%, se va a apoderar de todas las instancias gubernamentales regionales. Frente a eso, entonces, nos quedará entonces será rendirnos y esperar, bueno, que el gobierno se agote, que el país llegue a donde debe llegar. Mientras tanto, nosotros seguiremos discutiendo el texto de Los Ángeles, porque de verdad ponerse a discutir si participo o no participo es una discusión bizantina, una discusión que no tiene sentido. Eso de verdad aleja a la población de la participación. Ahorita es el momento de organizarnos, de buscar esos sectores sociales que necesitan acompañamiento para darles una ruta, si se quiere, tanto política como social, para superar esta tragedia. Tú decías, elegir es mucho más que votar, es conectarte, organizarte, llevar un mensaje. ¿Estará pasando algo dentro de la oposición o dentro de las llamadas oposiciones a favor de la revisión del actual momento político, de la perspectiva inmediata de las elecciones, de ponerse de acuerdo? Porque en estos días Enrique Márquez me decía en una entrevista, ¿qué le vamos a decir? Él hacía un llamado al regreso al voto y él decía, ¿qué le vamos a decir, por ejemplo, a los líderes regionales que se abstengan otra vez, que esperemos por soluciones mágicas, gente que está pasando mucho trabajo, gente que está haciendo un trabajo? Porque en el medio de esto, Daniel, hay que revisar dónde va quedando la política, dónde van quedando los políticos. Y esto no lo digo desde la comodidad de una posición pasiva, sino desde lo que significa esa dinámica que nos tiene que involucrar a todos los ciudadanos. Quiero tu reflexión, tu respuesta, por favor, al regreso. Repito la pregunta. ¿Estará pasando algo en la política a favor de la organización de un replanteamiento estratégico a propósito de las próximas elecciones? Daniel Santolo, politólogo, Santolo, especialista en sistemas electorales, al regreso. Bueno, rápidamente, Francis Ventura, nuestra jefa de redacción, me pasa esta nota. La India detecta una nueva variante del SARS-CoV-2 en plena segunda ola. Nueva Delhi. Lo despacha EFE, la agencia española. La India informó este miércoles de la existencia de una variante doble mutante del SARS-CoV-2, además de otras cepas importadas en estudios realizados en varios estados del país, en medio de una segunda ola de contagios que sigue en aumento, con 47.262 nuevos positivos y 275 fallecidos en las últimas 24 horas. El consorcio indio sobre genómica del SARS-CoV-2, una agrupación de 10 laboratorios nacionales formadas por el Ministerio de Salud y Bienestar Familiar, confirmó que esta nueva mutación se detectó sobre todo en el estado occidental de Maharashtra,
tras varias pruebas en la secuenciación del genoma del virus. Malas noticias procedentes de la India. Detección de una nueva variante del SARS-CoV-2 en plena segunda ola. Bueno, disculpa la interrupción, Daniel, pero imagínate tú, ¿no?, lo que esto significa. Estamos en este tremendo lío. Bueno, Daniel, yo te planteaba, y de manera muy respetuosa, por la dinámica dentro de la oposición. ¿Se estará avanzando en la definición de estrategias, en la toma de decisiones? Porque hace poco, recuerdo, hacia un lunes se decía que el G4 se iba a reunir para evaluar condiciones, si se participaba o no. ¿Hay movimiento en este momento del lado de la oposición o de las oposiciones? Bueno, yo creo que hay que ser bien franco en esta situación, Eduardo. La unidad solo es posible con quienes tenemos el mismo objetivo. Uno no puede hablar de una unidad genérica, porque la unidad genérica no existe. Si yo no tengo el mismo objetivo, yo no me puedo unir con alguien que no tenga mi mismo objetivo. ¿Qué está sucediendo? Hay un sector de la oposición, bueno, que hemos venido impulsando la salida democrática, constitucional y electoral. Algunos nos acusan de ingenuos, que dicen, bueno, mientras el gobierno viola la Constitución, ustedes se agarran de la Constitución. Bueno, sí, nosotros no tenemos por qué ser igual que el gobierno. Pero hay un otro sector de la oposición que pareciera que no ha entendido que no hay salida rápida, que no hay una forma de desalojar del poder a Nicolás Maduro y a lo que él representa de otra forma que no sea por una vía de la participación de la gente. Y esto nos ha llevado a un atraso de más de 7, 8, 10 años en crear una política que nos lleve a resolver el problema que estamos atravesando todos los venezolanos. Frente a esa situación que está sucediendo, bueno, hay un sector de la oposición que sigue reuniéndose, buscando acuerdos para llegar lo más fortalecido posible a las elecciones, pero hay otro sector que, bueno, un día se reúne con el gobierno, a escondidas, por cierto. Nosotros lo hacemos abiertamente, nosotros tenemos problemas y lo decimos, y lo que se habla también lo decimos, pero hay un sector entonces que se reúne a escondidas, entonces pide algunas cosas, y cuando el gobierno se la niega, entonces se dan la espalda y salen nuevamente a gritar que no hay que votar. Frente a esta situación, si eso se mantiene así, si eso continúa así, si aquí la línea de un sector de la oposición sigue viniendo de los Estados Unidos de Norteamérica, no vamos a llegar a ningún acuerdo, es imposible, porque el gobierno no va a aceptar imposición de ningún tipo, y eso tenemos que tenerlo claro. Además, no tenemos fuerza para obligar al gobierno a ceder cualquier espacio. Lo que tenemos es que buscar mecanismos de que el gobierno entienda que le conviene al gobierno para resolver la crisis política, bueno, llegar de la mejor manera a un proceso electoral que sea reconocido por todo el mundo, que la comunidad europea, que todo el mundo entienda que sí fuimos un proceso electoral. Ahora, pero hay gente que dice, no, nosotros no queremos gobernaciones y alcaldías, queremos presidenciales. Bueno, estás pidiendo entonces que Nicolás renuncie. Yo estoy escuchando eso desde hace más de 20 años. Chávez vete ya, Nicolás vete ya. Esa no ha podido ser la política. Entonces, si seguimos enfrascados en esa situación, el gobierno no se va a rendir. Yo creo que ha sido bastante claro el gobierno en no rendirse. Frente a eso, lo único que nosotros proponemos es seguir avanzando democráticamente, ocupando espacios. Hay unos que dicen, bueno, pero ocupas espacio y después el gobierno te pone un protector. Bueno, con protector, sin protector, hay que ocupar espacio para estar al lado de la gente, porque si no, los partidos políticos van a tender a desaparecer. Los partidos políticos se nutren de dirigencia, y esta dirigencia tiene que ocupar cargos de dirección, concejales, diputados, asambleas legislativas, alcaldías, para fortalecerse. De lo contrario, esto va a tender a desaparecer. Y ahora, frente a una amenaza, Eduardo, que no hemos tocado, sobre lo que el gobierno ha venido llamando las ciudades comunales, el Estado comunal, que es todo un parapeto, si se quiere, paralelo al Estado formal, es lo que pretenden imponernos. ¿Cómo paramos eso? Es participando, fortaleciendo nuestros espacios. De lo contrario, bueno, vamos a pasar en medio de esta tragedia, tanto social, económica y de salud, bueno, vamos a llegar donde el gobierno entonces va a imponerse desde un sistema extraconstitucional paralelo a nuestra Constitución, y nosotros todavía vamos a estar discutiendo si participamos o no en unas elecciones que son dentro de pocos meses. Esa es una realidad, y frente a esa realidad yo lo que llamo a la dirigencia política
con experiencia, que hay mucha gente que dice, no, que necesitamos caras nuevas, no, es con mucha dirigencia política formada, con mucha experiencia. Lo que tenemos es que sentarnos y ponernos de acuerdo en una ruta que todos respetemos y vemos cómo avanzamos. Fíjate, y con los altos niveles de rechazo a Nicolás Maduro, esa es una pregunta que hay que hacerse. ¿Por qué no hay una mayor conexión entre los políticos y la necesidad de la gente? Ha dicho Chuo Torrealba, por ejemplo, que que estas elecciones regionales pudieran ser unas primarias para la oposición. Sí, eso es muy bien, porque le daría, ahí la oposición se mediría. Pero bueno, vamos a ver de verdad quiénes son los que tienen, cuáles son las organizaciones políticas, los liderazgos. Vamos a ver, tú hablabas de Enrique Márquez, ¿por qué no? Enrique Márquez, candidato de la gobernación del Zulia, que por cierto esa gobernación la entregamos malamente. ¿Por qué no buscar figuras así para empezar a decirle a la gente si es posible una transformación, un cambio, y hacerle planteamientos serios sobre cómo nosotros podemos transformar el Estado? Porque otra cosa también es que nos la pasamos criticando, pero no hacemos una propuesta. Por eso es que el gobierno, tú lees todas las encuestas, ok, hay un descontento de más del 80% de la población. Pero eso no se refleja a los sectores de oposición. ¿Por qué? Porque no hemos logrado conectar con este rechazo, no hay una alternativa a cambio de gobierno, se ve muy lejos la posibilidad de un cambio de gobierno y no se le ha explicado a la gente, bueno, ¿cuál va a ser la transformación? ¿Qué va a hacer la oposición cuando llegue al gobierno? ¿Cuál es la propuesta, si se quiere, económica, social, política? No nos gusta lo que ha hecho el gobierno, el chavismo, lo que ha hecho Nicolás Maduro. Bueno, ¿qué proponemos? De frente a esa falta si se quiere, de llegarle a la población, bueno, nos encontramos con esto, lo que te decía anteriormente. Hay más de un 60% de la población que no se identifica ni con el gobierno, ni con la oposición, ni las oposiciones, y eso nos está llevando a que el gobierno se mantenga en el poder, bueno, con un pírrico 20-25% de aceptación, y eso no es nuevo. Hay gobiernos que han, bueno, recordemos nuestro pasado, que hay gobiernos que llegaron a tener menos del 7% de aceptación y terminaron sus mandatos. Eso no es un dardo que el gobierno se va a traer. Entonces, frente a eso, nosotros lo que estamos haciendo, y Avanzada Progresista lo ha venido haciendo así, bueno, es conversando, tocando a figuras de la oposición para poder llegar a acuerdos, para presentarle al país una alternativa creíble, una alternativa que diga, mira, si es posible mejorar la situación de Venezuela, nosotros tenemos estas herramientas, danos la oportunidad para demostrarte que sí somos mejores. Fíjate, Daniel, esto a manera reflexiva, yo creo que es importante, ¿no? Y tú eres politólogo. Es demasiado naif, es demasiado romántico aspirar a votar a favor de, y no solo en contra de, que el voto sea una herramienta de participación esperanzada, ilusionada en un proyecto, en una propuesta, y no necesariamente una herramienta para sustituir a un grupo en el poder, o para vengarte, o para sacar a alguien del poder en sí mismo. Porque yo creo que ese es el gran trabajo para todo político, para toda organización, sobre todo en este momento cuando necesitamos darle esperanzas al país. Tú has dicho algo que, bueno, eso no es nuevo, tenemos más de 20 años en esto. Aquí la gente no votaba a favor de, votaba en contra de. Y en casi todos los procesos electorales eso se puso de relieve. La gente iba contra Chávez, iba contra Maduro, pero no iba por un proyecto de país. Como nosotros criticamos mucho la Cuarta República, pero cuando Acción Democrática y COPEI competían con proyectos. Competían de verdad, te decían, bueno, nosotros somos los que representamos al pueblo. Acuérdate de Juan Bimba, Caldera, Luis Herrera. Bueno, también tenían un proyecto. Nosotros no hemos vendido un proyecto de país. Esto suena, a lo mejor me criticarán, pero es una realidad. Hay sectores de la oposición que hemos solo ido en contra de, buscamos todo lo que hace el gobierno, es una cosa negativa, entonces vamos en contra de esa. Además, recordemos que Chávez nos dividió en dos, estás conmigo, estás contra mí, y eso pareciera que también llegó a sectores de la oposición, bueno, que lo ven a uno como enemigo. Entonces yo soy el enemigo de un sector de la oposición, porque supuestamente yo soy colaboracionista, inventaron todo tipo de descalificativos, alacranes, pulpo, cualquier cantidad de cosas. Entonces, bueno, mantenemos una política de confrontación innecesaria y alejamos a la gente, porque en vez de plantearle un proyecto de país, bueno, lo que aparecemos en los grandes medios de comunicación, en las redes sociales, bueno, despellejándonos unos contra otros. Entonces, frente a esa situación, ¿cómo se te acerca la gente?
Si yo te pongo a decir todos los días que fulano es un traidor, bueno, imagínate, la gente no se va a acercar a ese personaje. Entonces, bueno, hemos logrado destruir todos los liderazgos que veníamos levantando. Yo siempre pongo un ejemplo, a lo mejor si el compañero me escucha no le va a gustar, pero Capriles Radowski recorrió 3 veces al país, compitió contra Chávez, compitió contra Maduro, dio todo lo mejor de sí para enfrentar este gobierno. Bueno, y tú a veces lees en las redes sociales y cuando Capriles abra la boca lo destrozan, lo crucifican, porque el compañero a veces dice, cónchale, vale, vamos a revisar la política porque creo que por ahí no es. Entonces, cuando tú medio asomas eso, me pareciera que hay un grupo que se dedica solo a destruir. De frente a eso, tenemos que cambiar esa situación. Ahora, ¿cómo la cambiamos? Bueno, construyendo desde la base. Ya las redes sociales, la única manera de combatir esto en las redes sociales es que tú te vayas a las redes comunales, a la sociedad abajo, a los gremios, a los sindicatos, para construir desde abajo un gran movimiento, bueno, que acceda al poder, pero por la vía democrática. Ese es el objetivo que nosotros debemos plantearnos. Bueno, Daniel, gracias por esta conversación. Espero que pronto la repitamos y siempre pendiente de tus redes sociales. Un gran abrazo. No, gracias a ti, Eduardo. Buen día. Buen día para Daniel Santolo, politólogo, especialista en sistemas electorales, miembro del Comité Político Nacional de Avanzada Progresista, miembro de la Mesa de Diálogo Nacional, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Volveremos.